Hola, amada iglesia, me da mucho gusto saludarle. Le damos la bienvenida a nuestro grupo de conexión. Vamos a dar inicio pidiéndole al Señor que nos bendiga este tiempo con su palabra, con este estudio. Usted recordará que estamos viendo una serie de hombres y de mujeres de los cuales vamos a aprender muchísimo acerca de su vida, sus decisiones, sus acciones. Le invito a que tenga su Biblia a la mano, su cuaderno. Estamos tomando en cuenta en el grupo de conexión 2 preguntas. ¿Qué le habló Dios? ¿Qué le enseñó el Señor en este estudio? Y la segunda pregunta, ¿cómo lo va a poner en práctica en su vida? Porque la palabra de Dios tiene el propósito de enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenga su pluma también o su lapicero para que tome sus notas, haga su resumen y conteste sus preguntas. De igual manera, queremos tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios, dar inicio de esa manera orando y alabando a nuestro Dios. De esta forma le damos el lugar que Él merece. Él es el primero en todo y también nosotros mostramos gratitud, amor hacia Él cada vez que le alabamos. Así es que le invito a que oremos juntos para dar inicio a nuestro grupo de conexión. Amado Dios, muchas gracias por este día y por el estudio que podemos tener. Gracias también porque podemos acercarnos confiadamente a ti a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias te damos porque también podemos alabar y bendecir tu nombre con la convicción de saber que lo hacemos al Dios que amamos, al Dios que envió a su Hijo para salvarnos y que nos ha mostrado su amor de todas las formas. Señor, en tus manos ponemos este tiempo para que también tu palabra nos ministre, hagas el propósito por el cual tú nos la has dado. Y Señor, que cada uno de nosotros la pongamos en práctica para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Estoy maravilloso.
ahora vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro estudio. El título de este estudio se llama La rebelión de Coré. Y quizá poco hemos escuchado acerca de este varón, pero este varón tuvo una influencia muy fuerte, pero para mal, en el pueblo de Israel. Hoy el personaje que vamos a ver es él, y bueno, pues lamentablemente no fue el mejor testimonio que él pudo hacer en su pueblo. No hizo lo suficiente, lo que Dios esperaba de él, y aún su pueblo, su familia, hizo todo lo contrario para perjudicarlos. Y quizás se pregunte, ¿y qué vamos a aprender de él? Bueno, pues mucho, a no hacer lo que él hizo. Pero vamos a verlo en Números, ahí anótelo en su Biblia, Números 16. Como le dije, el personaje bíblico es Coré, pero le voy a mencionar algo. El objetivo de este estudio es que debemos aprender a cuidar nuestro corazón para no llegar a ser lo que Coré hizo y no comportarnos como Coré lo hizo, pero sobre todo no traer consecuencias a nuestra vida y a otras personas por nuestras malas decisiones. Este varón, ¿sabe qué? No estaba de acuerdo con la autoridad puesta por Dios y decidió ir en contra de esa autoridad. Él solamente veía delante de él a Moisés y a Aarón, pero detrás de ellos estaba la máxima autoridad que era Dios. Así es que nuestro estudio es aprender, el objetivo es aprender a cuidar nuestro corazón y decisiones. Quiero comentarle que Coré es un hombre que mostró mucha inconformidad, como le había dicho, con la autoridad, y esto provocó rebelión en un gran número de gente de Israel, lo que desencadenó un severo castigo de parte de Dios. Este personaje bíblico desafió el liderazgo de Moisés y de Aarón, y esto nos brinda una valiosa enseñanza sobre la obediencia y la humildad. En nuestro estudio vamos a ver quién fue realmente Coré en la Biblia. En esta introducción que le acabo de dar, vamos también a hacernos ciertas preguntas. La relevancia de Coré en la Biblia, ¿qué es? Bueno, ahí Dios no esconde los sucesos terribles o catastróficos de su amado pueblo. Es cierto, con amor eterno lo ha amado, pero no esconde sus errores ni sus fracasos. Él los deja escrito para que todos aprendamos de ellos. Pero también esta es una historia de rebelión, pero una consecuencia, ¿sabe cuál fue? El castigo divino. ¿Cuál fue el delito de Coré? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué sucedió con Coré que nos muestra la Biblia? Desarrollemos nuestro tema. En este estudio es importante saber que la rebeldía de Coré le trajo un juicio de Dios y también a su familia, pero no solamente a ellos, sino también a los que decidieron seguirlo, en ser rebeldes como él. Vamos a ver quiero primero iniciar qué significa la palabra rebeldía de acuerdo con el diccionario. Mire, la rebeldía, de acuerdo al diccionario, es la actitud de oponerse activamente a la autoridad o normas establecidas. También se refiere a la insubordinación y la indisciplina de quien se niega a obedecer reglas. Esto es lo que el diccionario nos enseña. Ahora, la actitud de la persona rebelde, ¿sabe cómo se demuestra? Con una actitud desafiante, se niega a obedecer y se opone con resistencia a quien tiene la autoridad sobre ella. Y entre las causas principales de la rebelión se encuentran las siguientes: el orgullo, el egoísmo, las presiones externas, desacuerdos con el juicio de una persona superior en autoridad a nosotros, y el deseo de liberarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. Permítame. Vamos a ver también cómo Coré mostró rebeldía contra Dios, mostrando rechazo a la autoridad de Moisés. Primer punto,
Voy a mencionarle 2 puntos. El primero es este. La figura de Coré emerge en el libro de los Números, específicamente en el capítulo tanto 16 como 17. No vamos a abarcar los 2 capítulos porque son extensos, pero le invito a que usted con mucho cuidado pueda leerlo y mucha atención en casa. Dice específicamente en estos capítulos, en el 16 y 17, como un adversario a la autoridad de Moisés y Aarón, Coré fue un levita y ¿sabe qué? Él era primo de Moisés y de Aarón. Él encabeza la revuelta en contra de ellos, desafiando abiertamente su liderazgo de estos 2 varones, cuestionando principalmente el que Dios los haya colocado por encima de muchos, como en el caso de él. En Números 16:3 se narra cómo Coré y sus seguidores confrontan a Moisés y Aarón. Escuche lo que le dicen en el capítulo 16, verso 3. Dice, son demasiados para vosotros, pues toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues os alzáis sobre la congregación del Señor? Lo que estaba diciendo es, ¿por qué te sientes superior o por qué crees que eres superior a todo el pueblo? Al cabo, Dios a todos nos ha santificado. En este texto vemos su rechazo hacia la autoridad divinamente establecida, ordenada por Dios, que se la delegó a Moisés y Aarón como el sacerdote, argumentando que todos los israelitas tenían igual de santidad y también la capacidad y el acceso a Dios. Fíjese nada más su pensar y su actitud. Si bien es cierto que Dios había declarado a Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa, esto lo corroboramos en Éxodo 19:6. Aunque Dios había dicho eso, esto no invalidaba la estructura jerárquica que Él mismo había establecido. ¿Quién la estableció? Dios. La rebelión de Coré refleja un malentendido del propósito divino y una desobediencia a sus leyes. Pero sabe también que había detrás de esta decisión, actitud desafiante al liderazgo tanto de Moisés como de Aarón. Había envidia, porque también, como se lo dije hace un momento, Coré pertenecía a la tribu de Leví, o sea que él era parte del equipo de sacerdotes o de los levitas, pero él no estaba conforme con su posición. Él pensó, ¿y por qué Aarón? ¿Y por qué Moisés? Y cuántas veces, lamentablemente, mucha gente en el liderazgo llega a pensar de esa manera. ¿Y por qué mi líder? ¿Y por qué mi pastor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tratan de alguna manera querer tener lo mismo, pero sin haber sido llamados o sin que Dios los haya colocado en ese lugar. Así es, amada iglesia. Para Dios es muy seria la actitud de rebeldía que puede mostrar su pueblo. El castigo divino que siguió a esta rebelión es narrado de forma gráfica y severa en el libro de Números capítulo 16, desde el versículo 31 al 33. Se lo voy a leer. Apenas terminó de hablar todas estas palabras y se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres que eran de Coré y a todos sus bienes. Esta respuesta dramática divina refuerza la seriedad de lo que para Dios significa la rebelión. La historia de Coré, su rebelión y su castigo resalta la importancia de respetar la autoridad instituida por Dios. Además, revela su divina justicia y su poder, enseñándonos que desafiar o cuestionar la voluntad de Dios puede llevar a consecuencias muy severas. Adicionalmente, el relato se convierte en un fuerte recordatorio de la santidad de Dios, su orden establecido y el lugar sagrado que ocupaban Moisés y Aarón como líderes divinamente escogidos del pueblo de Israel.
Vamos al segundo punto que le quiero mencionar. En el segundo punto vamos a ver la rebeldía se contagia y contamina. Se lo repito, la rebeldía se contagia y contamina. ¿Qué hizo Coré? Bueno, lo primero que hizo fue a buscar aliados. ¿Con quién se fue? Fue con Datán y Abiram, jefes de la tribu de Rubén, y 250 líderes más de la comunidad de Israel que se enfrentaron a Moisés y Aarón. Coré cuestionó la autoridad divina que Dios había otorgado a Moisés y Aarón para guiar al pueblo de Israel, como se menciona en Números 16:3. Si usted se da cuenta, no eran unas personas insignificantes, eran personas de influencia, porque está hablando de estos 250 líderes de la comunidad que eran personas relevantes en el pueblo. Así es que sabían que ellos podían contagiar, que podían influenciar, que podían hablar con otros para tener más aliados y poder ir en contra de Aarón y de Moisés. Pero no porque sean muchos significa que Dios está ahí con ellos. La cantidad no significa nada delante de Dios. Y lo podemos ver porque ellos recibieron lo que se buscaron. Le voy a leer lo que dice el verso número 3 en adelante. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos, fue lo que dijo Coré. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo? Esa fue la forma en que ellos convencieron a estas 250 personas más a estos dos varones. No tenían por qué sujetarse a Aarón y tampoco a Moisés. Porque así como Dios hablaba con ellos, podía hablar también con todos los que estaban ahí presentes. Pero también podemos notar que ahorita nos va a mencionar la Biblia cómo en el corazón de Coré también existía algo. No solo rebeldía, también había envidia. La envidia fue el inicio y produjo la rebeldía. ¿Cómo poder quitar a Moisés y Aarón de liderazgo? Esta actitud mostrada por Coré y sus seguidores fue vista como una rebelión contra Dios al desafiar su orden establecida y por lo tanto se consideró un grave pecado. Y como resultado de esta rebelión, Dios castigó a Coré y a todos sus seguidores de una manera catastrófica, dramática, impresionante. La tierra se abrió, fíjese, tragó a Coré junto con su familia y todas sus pertenencias, mientras que un fuego consumió a los 250 líderes que habían apoyado a Coré, como se narra en el libro de Números 16, capítulo 16, del verso 31 al 35. Anótelo y léalo. Entonces la historia de Coré nos advierte, ponga atención, sobre el peligro de desafiar la autoridad que Dios ha establecido y muestra las graves consecuencias que pueden resultar de tal rebelión. Cuando llegó Coré y se presentó delante de Moisés, lo primero que hizo Moisés fue postrarse y poner su rostro a tierra y de verdad decirle: mira, Coré, Dios va a demostrar quién está con él, quién está con Dios y Dios con quién está. Esa es la mejor manera en la que un líder puede responder. Si tú eres un líder en alguna área y alguien viene en contra de tu liderazgo, bueno, pues bienvenido al ministerio de liderazgo. Esto es algo que se va a vivir. Si lo vivió Moisés, cualquiera de nosotros lo vamos a vivir. Pero ¿sabes algo que podemos aprender de la respuesta de Moisés? Es que él no se defendió. Él buscó a Dios y esperó en Dios. Ahora, esta historia de Coré nos advierte sobre el peligro de desafiar esta autoridad.
Coré tuvo problemas muy serios también con la envidia que mostró contra Aarón, el sacerdote, y la rebeldía contra Moisés. Esto es una mezcla catastrófica, es una mezcla destructiva, es una mezcla peligrosa. La envidia y la rebeldía. Que Coré jamás se imaginó las consecuencias que traería sobre su familia y sobre el pueblo. Y aunque él era de la tribu de Leví, él que fue escogida para servir a Dios, él tuvo en poco lo que hacía. También él provocó que el pueblo se rebelara en contra de Moisés y se unieran. Sutilmente convenció para que se unieran a la inconformidad de él, envolviéndolos en su mensaje y manipulándolos, pero nunca les dijo el precio que pagarían por tal decisión. Vamos a leer lo que dice Números para corroborar este punto que le estoy diciendo, que él tomó en poco el ministerio que Dios le había confiado. Números 16 del 8 al 11. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él? De manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles. Coré dice, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Coré fue un hombre contencioso y provocó la contienda en Israel. Con él podemos corroborar y comprobar lo que dice Proverbios 16:28. Se lo voy a leer, anótele. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero ¿sabe qué? La envidia que corroía el corazón de Coré, también la mostramos y podemos comprobar lo que dice Proverbios 14:30. Anótele, Proverbios 14:30. Se lo voy a leer. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así como la ira atrae la muerte, la envidia también. Y él no supo, como el salmista alguna vez menciona en el Salmo 116, decir como un siervo de Dios. Fíjese lo que dice este salmo, mostrando gratitud, mostrando que estaba agradecido por lo que Dios le había dado, una posición de siervo. Diciendo de esta manera el Salmo 116, verso 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Qué diferente, ¿verdad? Él quería el lugar de Aarón en el liderazgo y la posición también de influencia en el liderazgo. Sabe que la envidia mata, así como la ira y la codicia. Números 16:9, aquí nos hace denotar que él tenía en poco el ministerio que Dios le confió. Vamos a ir concluyendo. Coré es un claro ejemplo de que la rebeldía acarrea muerte, trae destrucción y con ello daña a los inocentes atrapados por la manipulación de este hombre. Cuidado y tus decisiones traigan consecuencia a gente inocente, a gente de la iglesia, porque estés a lo mejor murmurando, hablando mal de tus autoridades. Recuerda que la rebeldía es muy sutil. Quizá y tú no eres rebelde, pero prestas tus oídos para escuchar a los rebeldes. Cuidado. La actitud de la persona rebelde
Te recuerdo cómo es desafiante, se niega a obedecer, se opone y pone resistencia a quien tiene la autoridad sobre de ella. Y entre las causas principales de rebelión se encuentran las siguientes actitudes del corazón como del alma: orgullo, egoísmo, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior y el deseo de liberarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. Así que, amada iglesia, cuide su corazón y cuide sus decisiones. No viva en rebeldía en contra de Dios. ¿Cómo podríamos? Esto solamente se lo menciono, pero yo sé que Dios le va a hablar otras formas más de aplicarlo. Yo solo quiero mencionarle algunas que considere importantes. Bueno, primero, tome en cuenta que nuestro Dios nos ha dado autoridades y que tenemos que respetarlas. Quizá estemos en desacuerdo en ciertas cosas, pero debemos cuidar de no ser rebeldes en contra de ellas, sino todo lo contrario, orar por ellos. No envidie lo que Dios le ha dado a otros para no caer en rebeldía. No tenga en poco en donde Dios le ha dado la oportunidad de servirle a Él y a su iglesia. La Biblia nos exhorta a orar en todo tiempo por nuestras autoridades. Tome nota, carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, se lo repito. Primera de Timoteo 2, 2. Y dice así, desde el 1. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y para terminar, ¿cuál versículo de la Biblia vamos a aprender? Miren, no es muy largo, no es muy extenso, pero es muy importante. El Evangelio de Juan 14:15 nos lo va a dar. Dice el verso 15 del capítulo 14 de Juan: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Se lo repito, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Así es, amada iglesia, este fue nuestro tema del día de hoy. Yo le invito a que usted empiece a revisar su corazón, sus actitudes, y recuerde que tenemos autoridades en todos los lugares en donde nosotros convivimos. Jefes, padres, esposos. El esposo tiene una autoridad y se llama Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y papá y mamá son las autoridades de nuestros hijos. Pero los hijos también tienen otras autoridades, sus abuelitos, sus maestros. Así es que, si se da cuenta, estamos cubiertos. Tenemos una cobertura de autoridad por las cuales hay que orar. ¿Sale? Entonces, vamos, que esta sea hoy nuestra petición de oración. Señor, ponemos delante de ti a todas nuestras autoridades, desde los más cercanos, como en el caso mío, mi esposo, en el caso de los hijos, sus padres, Señor, en el caso de nuestros varones, que son nuestra cabeza, que ellos tengan sujeción a Cristo, que es su cabeza. Oramos por nuestras autoridades gubernamentales, por las autoridades de nuestros hijos en las escuelas, por las autoridades también de nuestros esposos o hijos o nuestros en el trabajo. Señor, oramos para que todos estemos en paz y sosegadamente. Ayúdanos a honrar, a respetar nuestras autoridades y ayúdanos a no caer en la tentación de la rebeldía, de la envidia, de la insubordinación, y mucho menos contaminar a otros para que pequen en contra de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, amada iglesia, estamos despedidos. Que Dios me los bendiga grandemente. Bye.